Y para Julián, hacer fortuna significaba ante todo salir de Verrières. Aborrecía su patria. Todo lo que allí veía le helaba la imaginación. Desde su primera infancia había tenido momentos de exaltación, y por entonces se deleitaba pensando que algún día sería presentado a las mujeres más bellas de París. Ya sabría él despertar su interés por medio de alguna acción de mérito. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Y esto que acabo de leer es un extracto de Rojo y Negro de Stendhal. Stendhal, o como se llamaba Henry Bale, nació en 1783 y falleció en 1842. Fue un escritor francés valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes y por la concisión de su estilo. Está considerado como uno de los primeros y más importantes representantes literarios del realismo. Es conocido sobre todo por Rojo y Negro y también por La Cartuja de Parma. Rojo y Negro se publicó en 1830. Rojo y Negro se divide en dos libros. El primer libro tiene 30 capítulos y el segundo tiene 45 capítulos, y la trama se desarrolla, os hago una breve sinopsis antes de meternos en el resumen. Se desarrolla en Francia a finales de 1820 y se articula en torno a las ambiciones de un joven llamado Julián Sorel, que lucha para elevarse sobre la pobreza desde su nacimiento. El título del libro podría aludir a los colores del uniforme del ejército, rojo, y de los sacerdotes, negro. Como ya veréis, Julián Sorel intenta ser un clérigo y luego, bueno, termina siendo un teniente. Quiero recordar, ahora lo vemos. En 1864 la obra fue incluida en el índice de los libros prohibidos de la Iglesia Católica, figurando en el índice hasta el año 1900, en el que se levantó la condena. Nos vamos al libro primero. Estamos en una pequeña ciudad, yo les digo Verrières, seguramente se pronuncia de otra manera, pero como ya sabéis los idiomas no son lo mío, que es una de las más bellas ciudades del Franco Condado. Pero estamos en provincias. Ellos apelan directamente que viven en provincias, porque Francia es París y todo lo demás son provincias. En esta ciudad tenemos una serrería que da trabajo a la mayoría de los habitantes, más campesinos que burgueses. Por lo que el bienestar, pero lo que más bienestar ha dado a la ciudad era la fábrica de telas estampadas. Monsieur de Renal es el alcalde, dueño de la fábrica de clavos y de una gran mansión. Desde 1815 está avergonzado de ser industrial y en ese mismo año llegó a ser alcalde. Es un señor cercano a los 50 años, con aire de autocomplacencia y de suficiencia. Su talento, nos dirá Stendhal literalmente, es hacerse pagar lo que se le debe y retrasar cuanto pueda el pago de sus propias deudas. La mayoría de la gente de la ciudad tiene una sola idea en la cabeza, que es guiarse por lo que le dé beneficios. El alcalde tiene una esposa de unos 30 años, que bueno, la vamos a conocer como la señora de Renal o Madame de Renal. También tenemos al cura, que se llama el padre Chelin, y pues, una persona que tenía pues alrededor de 80 años y una salud de hierro. El alcalde, el señor de Renal, le dijo a su esposa que iba a contratar al hijo de Sorel, el aserradero, para que cuidara de los niños. Se convertiría en un preceptor. Este niño, bueno, este chaval, por lo visto, bueno, pues estaba estudiando teología y es latinista, y era un portento, o un talento, supuestamente, según el alcalde. Era importante tener un preceptor para sus hijos, porque el alcalde consideraba que estaban rodeados de liberales y los comerciantes de tela le tenían envidia, así que no había nada mejor para sus hijos que ir acompañados por un preceptor. El entonces alcalde, el Renal, fue al aserradero a hablar con el padre de Julián Sorel. Sorel, el padre, fue a buscar al hijo y lo encontró leyendo en vez de trabajando. No le molestara que fuera más bajo y más débil que su hermano, pero sí le molestaba que estuviera leyendo, porque Sorel, padre, no sabía leer. Bueno, total, por Sorel, padre, le pegó un guantazo al libro, lo tiró al río y luego le tiró le metió otra hostia al chaval, y el chaval, bueno, se puso a llorar más por haber perdido el libro que por el dolor del golpe. Julián Sorel tendría unos 18 o 19 años y su padre y sus hermanos lo odiaban, y evidentemente Julián Sorel
odiaba a toda su familia. El padre le dijo a Julián que el alcalde, porque bueno, el alcalde ya le había comentado al padre de Julián que quería que su hijo fuera el preceptor de sus niños, y entonces Sorel padre le comenta a Julián que el alcalde lo quería contratar como preceptor, que alguien habría engañado. Julián temía que eso era lo mismo que ser un criado, y él no quería comer con los criados, pensó en fugarse y enrolarse en el ejército. Hay que decir que Rousseau y Napoleón eran los guías espirituales de Julián Sorel, supuestamente, y según las notas al pie que he podido leer, al igual que el propio Stendhal. Son digamos, parte de sus iconos a seguir. Pero Julián se quería hacer cura, pero no se quería hacer cura por las ideas, sino porque así podía llegar lejos. Quería hacer fortuna, esa era su obsesión. Julián se había memorizado la Biblia en latín y el cura del pueblo, viendo sus avances, empezó a enseñarle teología. Julián quería hacer fortuna y eso significaba salir de la ciudad, pero aún así fue a trabajar como preceptor. A la mujer del alcalde no le hacía ninguna gracia que entre ella y sus niños hubiera un intermediario, hubiera alguien que se pusiera por medio. La mujer del alcalde, bueno, otro día se encuentra a Julián llorando en la puerta de la mansión y se sorprendió cuando éste le dijo que era el preceptor. Se esperaba a alguien mayor y malhumorado que le pegara a sus niños. Julián se quedó embelesado con la belleza y la dulzura de la señora de Renal. El mayor de los hijos tenía 11 años y Julián tenía unos 19. La señora le dijo a Julián que el niño era muy sensible, que un día el padre casi le pega y enfermó una semana, que ella tenía miedo de que Julián le fuera a pegar, y Julián dijo que él no le iba a pegar a los niños. Julián se sorprendió porque el día anterior su padre la había pegado, entonces no pasó absolutamente nada y pensó que bien viven los ricos. Julián dijo que no había ido a la escuela, que era un pobre campesino, que lo disculpara por adelantado. Le besó la mano a la señora de Renal. Esta se enfadó, aunque no lo expresó. El alcalde se llevó a Julián al sastre y le compró un traje negro. Los niños conocen a Julián y este le enseña la Biblia y le demuestra que se la sabe de memoria. Le va diciendo a los niños que vayan leyendo extractos de la Biblia y él continúa recitando el resto de las páginas. El alcalde intentaba acordarse de alguna frase en latín de Horacio, pero como Julián solo sabía recitar la Biblia y no sabía más latín que el ajeno a la Biblia, se defendió diciendo que su fe no le permitía leer a un poeta tan profano. Los niños adoraban a Julián, pero este no los quería. Odiaba toda esa alta sociedad en la que había sido admitido. Un día por poco discute con el director del asilo, el señor Valenod, que hablaba de la honradez cuando había triplicado su fortuna desde que administraba el dinero de los pobres. Elisa, que era la doncella de la señora de Renal, se enamoró perdidamente de Julián. Esto provocó el odio de uno de los lacayos. La señora de Renal sentía compasión por Julián, al que consideraba muy pobre. Incluso propuso a su marido, el alcalde, regalarle a Julián algo de ropa interior, pero este dijo que no. El alcalde dijo que no. Que por qué regalar algo a alguien que trabaja tan bien y del que no tienen queja. Es mejor hacerlo en caso de que descuidara sus deberes. La señora de Renal no entendía bien esa forma de pensar. Era una mujer inocente que podía parecer tonta los primeros 15 días en los que se les trataba. No tenía experiencia en la vida y tenía un alma dedicada. Ese instinto de felicidad le hacía no hacer caso a los groseros de los que estaba rodeada. Se crió con las monjas y tenía tendencia al mundo interior. Pensaba que todos los hombres eran como su marido, groseros e insensibles ante todo lo que no fuera dinero. Por eso el campesino Julián tuvo éxito. Le parecía un alma noble. Trató de regalarle dinero sin que lo supiese el marido, pero Julián se negó. Luego trató de comprar libros a los niños buscando cuál le podía gustar a Julián. Julián se quedaba de vez en cuando a solas con la señora de Renal. No sabía qué decir y se martirizaba por ello. Solo de vez en cuando tenía algún destello de conversación. Desde la caída de Napoleón, todas las apariencias de galantería están severamente proscritas de las costumbres provincianas. Existe el miedo a ser destituido. La hipocresía ha hecho grandes progresos incluso en las clases liberales. La señora de Renal, que era heredera de una devota, o sea, era heredera de una gran fortuna, se casó a los 16 años con este aristócrata provinciano y no había experimentado en su vida lo que era el amor. Elisa le cuenta al cura que se quiere casar con Julián. El cura se alegró mucho, pero Julián le dijo que no le convenía casarse. El cura creyó que lo que tenía era una vocación sacerdotal, pero realmente le advirtió a Julián que no se hiciera muchas ilusiones sobre lo que podía esperar del estado eclesiástico. Si se proponía hacer la corte a hombres poderosos, su condenación eterna era segura. Hará fortuna, pero tendrá que perjudicar
perjudicar a los infelices, halagar al subprefecto, al alcalde, al hombre considerado y amoldarse a sus pasiones. Se trata de hacer fortuna en este mundo o en el otro, no hay término medio, Julián. Julián lloró porque se dio cuenta que el cura lo quería de verdad, pero su deseo de hacer fortuna era inmenso, era como un fuego. Por eso consideraba el cura que no iba a ser un buen sacerdote, por ese fuego que él veía. Así que le mintió y Julián le dijo que no se casaba por Elisa por culpa de unos terceros, de terceras personas. Elisa le confiesa sollozando a la señora de Renal que Julián no se quiere casar con ella. La señora decide hablar con él, pero Julián se mostró firme y la señora se alegró. La señora de Renal se habría enamorado de él. La familia se trasladó de Berrieres a un pequeño pueblo donde tenía una mansión y bueno, la señora de Renal se preocupaba en exceso de su vestimenta y de estar siempre muy arreglada, mostrando más sus encantos. Julián era feliz en este pueblo, había más mujeres jóvenes, amigas de la señora, y con las calores conversando, Julián rozó la mano de la señora y ésta la retiró fugazmente. Julián creía que era su deber que no la volviera a retirar. Este deber, según nos cuentan en una de las notas al pie, es fundamental para entender el carácter de Julián Soler, ya que constituye la fuerza impulsora capaz de vencer su timidez y su inexperiencia. Julián estaba otro día junto con la señora de Renal. La señora de Renal no se atrevía a nada, su corazón palpitaba, se decidió a coger la mano de la señora, esta la retiró, la volvió a coger y esta vez no la soltó. Estaba con ellos una tal señora Derville. Es cierto que la señora amaba a Julián, eso ya empezamos a verlo cada vez más claro. Aún así pensó que no tenía que decirle que estaba enamorado de ella, pensó Julián. A la mañana siguiente, llegó el señor de Renal, el alcalde. Regañó a Julián porque toda la mañana los niños no habían estado con él, con su preceptor. Julián se excusó diciendo que estaba enfermo. Luego la señora le cogió del brazo durante un paseo y de golpe Julián la empujó violentamente para desasirse. Había vivido una humillación y quería venganza. Momentos como estos dieron origen a los Robespierre. La señora de Derville lloró y advirtió a la señora de Renal que Julián era un tío violento. Julián le echó en cara al alcalde luego más tarde, que cómo era posible que le dijera que había desatendido a los niños con todo lo que habían aprendido con él. Le dice al alcalde que tiene otro sitio donde ir y este le ofrece 50 francos más para que no se vaya. También Julián le dice que necesita un día para visitar al cura y el alcalde se muestra conforme. No podía permitir que el señor Valenor se llevara a Julián, porque aquí había una especie de competencia, ¿no? Que realmente el alcalde consideraba que el señor Valenor, que había una competencia entre el director del asilo y el alcalde, que el señor Valenor quería a Julián. Y entonces Julián esto no lo sabía, pero se aprovechaba en cierta manera de esa tensión, porque cada vez que pedía algo el alcalde se lo iba a dar con tal de que no se fuera a la competencia. Continuamos. Julián estaba dispuesto a cogerle la mano a la señora de Renal en frente de su marido. El alcalde, en una velada, despotricaba contra los jacobinos y los advenedizos que se enriquecen. Aquí también hay una dicotomía entre los nuevos ricos, personas caracterizados, encarnados en gente como el director del asilo, y los aristócratas de cuna, que serían un poco pues como el señor alcalde. La señora de Renal se preguntaba si estaba enamorada de Julián, y Julián quería vengarse del alcalde, ese infame industrial millonario. La señora pensaba en el adulterio y enfermaba ante la ignominia a la que se vería abocada en caso de que consumara su pasión. Pero por otro lado, también le ponía enferma saber que Julián podría estar enamorado de otra. Julián se fue de viaje. La señora de Renal se quedó triste. Julián pretendía darle solo a aquellas personas lo que pagaban con su dinero, no más. Llegó a casa de un amigo llamado Fouquet, y este amigo, se dedicaba al comercio de madera y quería que Julián, al que tenía muy alta estima, se asociara con él. Pero Julián le dijo que no. Él tenía unos proyectos en cabeza y él quería hacer fortuna, y si empezaba a trabajar con su amigo, pues entonces perdería esa pasión que tenía y esa ansia que tenía por ascender en la escalera social. Julián se encontró, al volver de ver a su amigo, a la señora de Renal. Se dio cuenta que estaba enamorada, pero pensó que en cuanto supiera que no se iba, porque había amenazado de que se iba a ir de la casa, volvería a tratarlo de forma altiva. ¿Qué es lo que pensaba Julián de ella? Que lo consideraba un vulgar campesino. Julián estaba siempre acomplejado ante todas estas personas y consideraban que lo trataban siempre mal, aunque no fuera así. Estuvieron cogiéndose de la mano y Julián se dio cuenta de que tenía que convertirse en el amante de la señora de Renal. Si en el futuro, al hacer fortuna, alguien le reprochaba
que había sido un simple preceptor, podía decir que fue el amor lo que le inclinó a trabajar en ese campo. La señora Derville le decía a su amiga, la señora de Renal, que el preceptor siempre pensaba lo que iba a decir, era un tío calculador, era un hipócrita. Julián le dijo a la señora de Renal que esa noche iría a su habitación a decirle algo. Julián temía que esa proposición fuera aceptada. Su papel de seductor empezaba a cansarle. Ella se indignó mucho, pero al final Julián fue a la habitación de la señora. Ella le gritó, él se tiró a sus pies llorando y parece que al final, bueno, pues hubo algo. Julián pretendió seguir desempeñando el papel de hombre acostumbrado a subyugar a las mujeres. Tras esa noche en la que Julián visitó a la señora, durante el desayuno fue muy prudente. Si no miraba a la señora, ésta se preguntaba si es que no la amaba, si es que era muy vieja para él, porque le llevaba 10 años. Al final Julián se enamoró. Ella tenía una bondad angelical y era muy bonita, pero su amor era pura ambición de conseguir, siendo un campesino, a alguien de ese nivel. Ella, ante la efusividad de él, se tranquilizó con la diferencia de edad, pero si hubiera sido más experimentada, hubiera temido por la duración de un amor que se sustentaba en la sorpresa y en la satisfacción del propio egoísmo. Julián le hablaba a la señora de Napoleón y esgrimía ideas que ella rechazaba, luego se disculpaba. En realidad la señora de Renal pertenecía a una clase que pensaba que podía volver Robespierre debido a los jóvenes, gracias a los jóvenes de clases bajas bien instruidos. De clase baja bien instruidos. La señora de Renal idolatraba a Julián, creía que con su talento podía llegar a ser papa. Llegaron noticias de que otro día, bueno, seguimos avanzando, llegan noticias de que va a llegar un rey, pero no sabemos de dónde es el rey, porque Stendhal pone rey y unos puntos suspensivos. Bueno, va a llegar un rey a la ciudad y el alcalde quería montar una guardia de honor. Los liberales crecían en poder y había que conseguir defender la monarquía y la religión, así que se le encomendó a el señor de Moirod, al que supuestamente tenían reservado el puesto de teniente de alcalde y futuro alcalde si el señor de Renal era elegido diputado. Pero este tenía, Moirod, mucho miedo a montar al caballo, aún así aceptó. La señora de Renal estaba rara. Perdón. Julián creía que se debía a la llegada del rey. Esta sensación de sentirse excluido que tenía Julián hizo que la amara aún más. La señora de Renal consiguió colocar a Julián en la guardia de honor, por encima de hijos de industriales ricos. Intentó conseguir un traje azul impecable para la ocasión. Por otro lado, el alcalde vio oportuno que el antiguo cura, porque el cura que hemos hablado al principio, que es amigo de Sorel, de 80 años, lo habían destituido y ahora tenía un nuevo cura, pero el señor de Renal quería recuperar al viejo cura, y hay que decir que, bueno, como había comentado, el viejo cura pidió en una carta de invitación en la carta de invitación que le manda el señor alcalde, la respuesta pide que Julián lo acompañe en condición de subdiácono para cuando llegue el rey. La polémica surgió cuando ya en el desfile de recibimiento del rey la gente vio que Julián Sorel iba en la guardia de honor. Los liberales decían que iba solo por ser el preceptor de los hijos del alcalde, y habiendo hijos de ricos, bueno, pues con mucho más, hijos de gente rica con mucho más méritos. Los nobles criticaban que Sorel fuera la guardia de honor siendo el simple hijo de un carpintero. Julián se encontró un obispo. Luego más tarde se encontró, cuando ya iba a preparar la misa con su amigo el cura, se encontró a un obispo ensayando ante el espejo cómo dar las bendiciones. Era muy joven y no quería dar mala impresión al rey. Julián realmente lo flipaba con los modales del obispo y sus acompañantes, nada que ver con el señor de Renal. Cuanto más se acerca a los primeros puestos de la sociedad, mejores modales se encuentran. El rey realmente iba a Verrières a admirar las reliquias de San Clemente, y Julián estaba entusiasmado con el espectáculo. Vio un hombre junto al rey, conocido como el señor de la Mole, y le pareció un hombre insolente. Era el brazo derecho del rey y marqués. Tras todo lo que aconteció, tras pasar el rey por la ciudad, lo único que perduraba en la misma ciudad era que el alcalde había colado al hijo del carpintero a la guardia de honor. Todos los ricos fabricantes de tela hablaban ahora de igualdad para criticar lo de Julián y culpaban, como no, a la señora de Renal. Ya más adelante, el hijo menor de Renal, Stanislao,
cayó muy enfermo. La señora de Renal se culpaba su romance de la enfermedad del hijo y pedía a Julián que se fuera. Julián pensaba que ella lo amaba más que a su hijo, pero como él, tan bajo e ignorante, pudo insuflar a la señora tanto amor. Una noche estaba el niño muy enfermo y la señora de Renal se tiró a los pies de su marido diciendo que ella era culpable. Si hubiera tenido algo de imaginación, el alcalde se hubiera dado cuenta de lo que pasaba. Pero bueno, él rechazó de forma grosera a su mujer diciendo que eran ideas novelescas. Ordenó a Julián llamar al médico al día siguiente y se acostó. Julián pensó que era culpable del estado de la señora, pero no podía dejarla en manos de su marido, un autómata grosero que la trataba mal. Julián le dice a la señora que si se va, que se va a ir aún amándola, aún amándola, ella se perdería y lo contaría todo y sería echada de casa de forma ignominiosa. Al final decide estar juntos y él la convence de que se debe quedar en la casa. El amor que tenía ahora era febril, intenso y tenía la fisonomía del delito. Elisa, por otro lado, le cuenta al señor Valenor, el director del asilo, que la señora de Renal tiene un amorío con Julián, al que el director consideraba solo como un obrerillo. Monsieur de Renal, el señor de Renal, recibió una carta anónima donde le contaban, pues que su mujer estaba teniendo un affair. La señora de Renal le escribió una carta a Julián, le dijo que tenía que irse de la ciudad y ser amable con todo el mundo. Estaba segura de que el director del asilo fue el que le escribió el anónimo a su marido, el alcalde. Le pide a Julián que escriba una carta anónima con unos trozos de un libro, pidiendo al alcalde que echara al propio Julián Soler para que el marido, confundirlo y que el marido pudiera considerar que la otra carta era falsa. O sea, intentaban engañar al alcalde mandándole otro tipo de anónimos para en cierta manera confundirlo. El señor de Renal releía la carta anónima, no sabía quién pudo escribirla. Pensó en hablarlo con su mujer, pero no se podía fiar de ella, era su enemigo, no tenía amigos, se acordó de dos de la infancia a los que dejó de hablar por su estatus. Quizá fuera mentira, quizá fuera una calumnia, pero podría ser verdad, entonces sería escarnecido en la ciudad. El alcalde pensó en matarlos a los dos, la justicia estaría de su parte, pero no podía prescindir de su mujer, era demasiado útil, no podía echarla antes de que cobrara la herencia. La señora de Renal se encuentra con el alcalde, le da la carta farsa y le pide que mande a Julián con sus padres. También le dice que está disgustada porque pensaba que Elisa se casaría con Julián, pero que a ella le parece que Elisa tiene, cierta buena relación con el señor Valenor, el director del asilo. El señor Valenor, por lo visto, había ido detrás de la señora de Renal. O sea, quiso seducirla. Eso, pues le dijo al alcalde, la señora, que el director del asilo le había enviado cartas. Entonces el alcalde fue a la habitación de su esposa y encontró una serie de cartas que supuestamente había mandado el director del asilo, pero eran falsas. Continuaba la trampa. Otro día, un poquito más adelante, el subprefecto fue a visitar a Julián y le comentó que un funcionario deseaba que fuera el preceptor de su hijo. Le dio una respuesta, Julián le dio una respuesta ambigua y luego le escribió al señor de Renal contándole que le habían ofrecido trabajar en otra casa y que él consideraba que esa oferta podía salir del señor Valenor. Julián fue a visitar al director del asilo, tenía ganas de molerlo a palos. Se encontró cenando con el recaudador de contribuciones, el recaudador de impuestos indirectos, el jefe de los gendarmes y unos cuantos funcionarios más. También aparecieron algunos liberales ricos. Julián no estaba a gusto. La esposa del director le ofreció vino señalando todo lo que había costado la botella y Julián sintió un poco solidaridad de clase porque empezaron a insultar a unos pobres que había en la calle y realmente se sintió como un hipócrita. Pero Julián, nos dirá el narrador, era de esas personas que pretenden cambiar un país sin querer sufrir ni un arañazo. O sea, otro hipócrita. Recitó pasajes de la Biblia en latín y todo el mundo admiraba a Julián. Incluso se propuso en la misma reunión pagarle una pensión con fondos comunales a Julián para que siguiera sus estudios en París. Julián salió espantado, se sentía aristócrata. Pensaba que el director robaba a los residentes del asilo y que nunca en casa de Renal le hubieran ofrecido vino diciendo lo que valía la botella. El señor de Renal era aristócrata y era... El señor de Renal, como os comenté al principio, era aristócrata, pero el director del asilo era de familia humilde convertido en nuevo rico. Y aunque estaba a las órdenes del alcalde, era más activo, no tenía vergüenza y escribía, hablaba y olvidaba las humillaciones. Era un tío mucho más lanzado, donaba más dinero a la iglesia, cosa que el alcalde donaba menos, era más rácano. La opinión pública, nos dirá Julián Soler, la crean los imbéciles que la casualidad ha hecho nacer ricos, nobles y moderados. La señora de Renal pensaba en el exceso de felicidad que le provocaría quedarse viuda y casarse con Julián. Esta amaba a sus hijos más que su propio padre. El tejido
conyugal hace matar al amor, si es que éste ha precedido al matrimonio. En Verrières, en la ciudad, todo el mundo estaba pendiente del escándalo de los amores de la señora de Renal. Elisa le confesó los amores de Julián al padre Chelan, y este llamó a Julián y le dijo que tenía que irse un año fuera al seminario o a casa de su amigo Fouquet. Julián decide irse al seminario y llega a la ciudad de Besançon. Y en un café, conoce a una tal Amanda, tiene un problema con otra persona que supuestamente es la amante de Amanda, y porque lo mira mal. Y a Julián, pues entra en el seminario, se quita de en medio y le abre la puerta, un ser bastante siniestro, y conoce a otro personaje muy importante, que es el señor Pirat, que le dirige una mirada totalmente siniestra que hace que Julián casi se desmayara. Continúa y ya nos cuenta la historia en el seminario. Julián eligió como confesor al propio padre Pirat y estaba rodeado de virtud. Había seminaristas que tenían visiones como la de Santa Teresa y que siempre estaban en enfermería, y otros que trabajaban hasta la extenuación pero que aprendían poco. Julián se sentía alejado de unos y de otros. El resto, que eran unos 321 seminaristas, eran seres toscos que no aprendían ni latín, y la mayoría eran hijos de campesinos que preferían mascullar el latín antes que cavar la tierra para ganarse la vida. Julián se repetía que en época de Napoleón hubiera sido sargento y valeroso. Desde Voltaire, desde el gobierno de las dos cámaras, que es desconfianza y libre examen, y que da a los pueblos la capacidad de desconfiar, la iglesia francesa pensaba que los libros son el enemigo. Para dicha iglesia lo importante es someterte al corazón. Brillar en los estudios es sospechoso. Julián estaba melancólico, gracias también a una alimentación escasa y mediocre, y todo el resto de sus compañeros lo consideraban en el seminario un libre pensador. Estaba rodeado de enemigos y los conocimientos y el estudio no le servía para sus objetivos. Julián le daba hipocresía a todos sus ademanes, y sus compañeros lo apodaron Martín Lutero, sobre todo a causa de la lógica infernal de la que tanto se enorgullecía. No paraba de razonar, y eso por lo visto era malo. A Julián se le encargó ayudar a un profesor del seminario a organizar una procesión. En la iglesia vio a dos mujeres rezando, y una de ellas estaba de rodillas en el confesionario. Se giró y al ver a Julián dio un grito y se desmayó. Era la señora de Renal, que por lo visto se había vuelto muy beata y solía ir a ese pueblo a rezar. Ascienden a Julián, lo nombran profesor tutor para el Antiguo y Nuevo Testamento, y resulta que al final el padre Pirat lo apreciaba. Era su primer ascenso, como he comentado. Hubo un reclutamiento y Julián se salvó por ser seminarista. A la guerra solo iban los hijos de los pobres. Un día el padre Pirat le entrega una carta a Julián para que se la lleve al obispo, y era su propia dimisión. El obispo quedó maravillado con Julián, conversaron de religión, pero también de Horacio, Virgilio y Cicerón, y le regaló el obispo a Julián las obras de Tácito. Al día siguiente los compañeros estaban raros, pero en realidad lo que estaban es raros porque Pirat se dimitía y Julián era su alumno predilecto, pero también porque le había regalado los libros y había conversado 2 horas con el mismísimo obispo. El marqués, señor de la Mole, le ofrece al padre Pirat un poco más tarde, evidentemente una vez que ha dimitido, ser su secretario con un sueldo de 8.000 francos o con el doble. El padre lo rechaza y le empieza a hablar de Julián Sorel, hijo de un carpintero, aunque él sospechaba que podría ser hijo natural de un rico. Esta doble paternidad está vigente en el libro, que posiblemente el carpintero no fuera su padre, el padre de Julián. Ahora, cuando estamos terminando, cuando lo concluye, retomo esta idea, ¿vale? Julián, el padre Pirat le propone a Julián el puesto de secretario, y el marqués, tanto Julián como el marqués aceptan. Julián fue a Verrières y entró gracias a una escalera en la habitación de la señora de Renal. La señora, le contó que le había confesado todo al padre Chelan y que le había mandado cartas al seminario, pero que no las había recibido. Julián pasó todo el día escondido en la casa, y en la propia habitación de la señora, el señor de Renal entró, no se lo encontró, luego volvió a entrar un poco más tarde porque creía que había ladrones, y Julián saltó por la ventana, le dispararon, pero no le dieron, entonces escapa. Y con esto termina el primer libro. Y nos vamos al segundo libro, en el que Julián se va a París. Julián va por rumbo a París, y al llegar a la capital de Francia, solo quiere ver la casa donde vivió Napoleón cuando fue cónsul, y más monumentos dejados por su héroe. El padre Pirat le informa a Julián sobre sus tareas como secretario del marqués. Este tiene 2 hijos, mujer y hombre de 19 años, que es un atolondrado, se llama Norberto, y el marqués quiere que Julián se haga amigo de él. Si Julián quiere dejarlo, pues puede volver al seminario. El padre Pirat asumirá la responsabilidad de tal decisión.
El padre le describe a la señora de la Mole, rubia, devota y muy refinada. Su único mérito, según ella, es tener familiares que estuvieron en las cruzadas. Por encima, esto es mucho más importante incluso que el propio dinero. Si Julián y Peral quieren hacer fortuna, inexorablemente debe ser por medio de estos grandes señores. Están en París, no en provincia. Continuamos. Julián debía tener cuidado en esa nueva Babilonia que era el palacio del marqués. Su estrategia tenía que ser hablar poco y evitar que se burlaran de él. Julián conoce a la marquesa, al marqués, a Norberto y a la hija del marqués, la señorita Matilde. Sus ojos eran tremendamente hermosos, quitando eso se parecía cruelmente a su madre. Norberto, sin embargo, le parecía un ser extraordinario. Los marqueses eran personas altivas a las que les gustaba reírse de los demás por placer. Eso sí, tenían unos modales exquisitos. Quitando hablar de política, se podía hablar de todo. Julián comía todos los días con la marquesa y otros asiduos, cosa que era un privilegio pero tremendamente aburrido. El abanico de personajes que pasaban por la mansión del marqués era peculiar. Grandes señores, mudos e intrigantes, degenerados pero todos con talento. También llegó un joven llamado Tampeu y bueno, etcétera, etcétera. Julián seguía trabajando mucho, iba poco a clase de teología, pero era uno de los alumnos más distinguidos. Hacía viajes constantes a ciertas regiones de Francia y tenía por amigos a una serie de jansenistas muy devotos. No le hablaba a la señorita de la Mole y el marqués estaba bastante contento con él. El marqués llevaba una serie de semanas confinado por un ataque de gota. Julián le leía los periódicos y elegía los párrafos más interesantes. El marqués le hizo comprarse un frasco azul y empezó a tratarlo de forma más amigable. Julián arregló las cuentas del marqués y le mejoró su administración tanto que el marqués le quiso pagar un montón de dinero. Y aparte el marqués le dio una cruz a Julián. Cuando éste la llevara lo trataría como el hijo menor de su amigo el duque de Chaulnes. Acordaros de la doble paternidad. Julián recibió la visita del barón de Valenod, el director del asilo, el que era director del asilo. Iba a ser nombrado alcalde de Verrières. Atentos a esto. El señor de Valenod le contó que el señor de Renal, Monsieur de Renal, era ahora considerado jacobino y que en las nuevas elecciones el barón era el candidato ministerial y el señor de Renal era el candidato de los liberales. Todo lo contrario a lo que había pasado al principio, porque él se consideraba un aristócrata antijacobino. Continuamos. Julián ya se convierte en un dandy y conocía la forma de vivir de París. La señorita de la Mole le hacía muy mal a Julián, deslucía todas las modas y lo trataba fatal, era demasiado altiva. En un bailar que fue Julián con Norberto, conoce a varios personajes curiosos y parece que empieza a gustarle a la señorita de la Mole. Luego en la vuelta ella no paraba de intentar de llamar la atención de Julián. Están comiendo y la señorita de la Mole va de luto. Julián se arrepiente de no haber sido más cortés con ella en el baile. No sabe por qué va de luto. Según le comentan a Julián, ese día es el 30 de abril. Por lo visto, el 30 de abril de 1574, Bonifacio de la Mole fue decapitado. De la Mole era el amante de la reina Margarita de Navarra. A Bonifacio le cortaron la cabeza y Margarita la pidió la cabeza para después poder enterrarla. También fue asesinado con su amigo Aníbal Coconasso. La señorita de la Mole estaba obsesionada con este tipo de cosas y de aventuras, y Julián se hicieron amigos y se convirtió en su confidente, en el confidente de la señorita de la Mole. Pasaban por el jardín y la señorita era muy distinta, era mucho más distinta, era totalmente distinta, su comportamiento era lo contrario en el jardín a cómo se podía comportar luego en el salón cuando estaba delante del resto de personas. Era una chica culta e inteligente y Julián seguía con sus sentimientos de inferioridad. Continuamos y ya no queda nada. A la señorita de la Mole le gustaba Julián, era distinto a los otros de su clase, esclavos de las conveniencias. Empezó a hablar bien de Julián delante de su hermano y de otro chico que se llama Croisenois, que también, pues era una especie de pretendiente de la señorita de la Mole, y esto le dijeron que tuviera cuidado. Si había otra revolución, Julián los mandaría guillotinar a todos. Para la señorita, pues esto no era cierto y ella siempre defendía a Julián. Julián pilló un día a Matilde y Norberto hablando de él y pensaba Julián que quizás estaban conspirando en su contra. Su actitud ante Matilde era más de excitación imaginativa que de inclinación amorosa. Julián era frío con ella y eso parecía atraerla más, pero es que Julián también se sentía muy atraído por ella. Matilde incluso le escribió una carta seductora. Matilde admiraba a Julián, era un ser valiente dentro de ese siglo degenerado en el que vivía. Era una persona como sacada de un pasado heroico. Si se descubría esa carta,
o sea, en la que confesaba que amaba a una persona inferior, sería un total deshonor para la propia señorita del amor y para toda la familia. Un día quedaron para verse Julián y Matilde. Julián dudaba, creía que podía ser una trampa, pero ¿por qué no intentarlo? Por si acaso escribió una carta a su amigo Fouquet donde contaba una serie de cosas y si a él le pasaba algo tras ese encuentro, pues que repartiera esa información por la ciudad de Verrieres. Julián fue con pistola a ver a Matilde, por si acaso, y parece que no, pero ella tenía remordimientos, se habría equivocado, tuvieron ese encuentro, pero ella tenía dudas. Matilde al día siguiente estaba fría y distante y Julián se extrañaba, sobre todo tras esa noche que habían pasado juntos. La actitud de ella se mantuvo durante días. Matilde nunca había tenido un amante. Y entonces, pues bueno, pues en cierta manera no le hablaba y Julián, como no le hablaba, pues la siguió tras una comida e intentó hablar con ella y ella le dijo que no tenían nada en común y bueno, que quedaran como amigos, pero Julián estaba totalmente enamorado de ella. En una discusión con Matilde, más tarde, porque Julián seguía un poco obsesionado con ella, Julián desenvaina una espada y se ve que este detalle entusiasmó a la señorita del amor porque le recordaba tiempos pretéritos de reyes y batallas. Parece que se reconcilia y ella le hablaba de otros amores y él sentía un dolor insondable. Matilde, que se sentía amada, despreciaba a Julián y él estaba loco de amor. Ella en realidad sí lo quería porque era distinto y ambicioso y solo le faltaba la fortuna que tenía ella para llegar muy lejos. Julián estaba asqueado, pensaba en el suicidio. Angustiado fue a buscar a Matilde y terminaron abrazados y jurándose amor, ella queriéndose su esclava. Sin embargo, al poco tiempo Matilde se arrepentía de sus arrebatos y volvía a no hablarle a Julián. Este estaba desesperado. Matilde dijo a Julián que no la amaba y él se desesperó aún más. Él se decía a sí misma que cómo era posible que se hubiera enamorado de un curilla hijo de campesino. Julián se encontró otro día al príncipe Korasov, que es un amigo que conoció en un viaje que había hecho a Londres, y le inició en las reglas de la fatuidad. El príncipe era ridículo pero fascinaba a Julián. Julián le confiesa que sufre mal de amores. El príncipe le da una serie de consejos. Primero, que vaya a ver a Matilde y se tiene que comportar como era 8 días antes de conocerla. Segundo, que debía cortejar a una mujer del círculo de la propia Matilde. Y además le regaló 53 cartas de amor que debía mandar a esa mujer que estaba cortejando. 53. Era como un modelo, como una plantilla que tenía que utilizar Julián para mandársela, pues bueno, evidentemente a la mujer que fuera a cortejar. Julián decide cortejar a la mariscala de Fervaques. Julián le manda a la mariscala una de las cartas de Russo. Y si continúa mandándole cartas, para él eran muy aburridas, pero estaban muy bien estudiadas, porque Russo lo había pensado bien. Las primeras 40 cartas solo buscaban entretener algo a la mariscala, pedirle perdón por escribirle, pero lo que pasa es que Julián las copiaba sin pensar y entonces muchas veces pues cometía errores diciendo que, por ejemplo, anoche la vi a usted en Londres y estaban viviendo en París. Entonces esos detalles pues rozaban un poco con la mariscala, porque era en cierta manera Julián las copiaba como si tú la metes en una fotocopia y no se daba cuenta de que tenía que cambiar ciertos detalles, pero a la mariscala como que le daba igual. Mientras tanto, Matilde estaba cerca de casarse con el señor de Croisenois. La mariscala empezó a contestar las cartas de Julián. Ella le contestaba con las cartas Julián le contestaba con las propias cartas que le había dado el Russo, y ella no parecía muy preocupada por las incongruencias entre sus cartas y las respuestas de Julián, como han comentado. Matilde sentía su orgullo herido al sentirse rechazada por un criado de su padre. Matilde se tiró a los pies de Julián, y cuando ella descubrió que se carteaba con otra mujer, pidiéndole que la amara. Al final parecen reconciliarse Julián y Matilde, y aunque este sigue mandando cartas a mariscala, bueno, pues de vez en cuando pues sí tienen una historia de amor un poco más cohesionada que anteriormente, pero Julián seguía siendo desagradable para mantener viva la llama del amor. Matilde se queda embarazada de Julián y le escribe una carta a su padre contándole todo. El marqués está fuera de sí, llama a Julián y no para de insultarlo. Julián se reunió luego con el padre Pirat. Para Julián había 3 posibilidades: el marqués lo mandaba a matar, Norberto le retaba a un duelo o el marqués lo enviaba a otra ciudad. Julián jamás permitiría que suprimieran a su hijo. Matilde le dijo al padre que sería la señora de Soler.
y que se iría a Suiza con su marido. No permitiría un parto clandestino. Julián tampoco permitiría que suprimieran a su hijo. El padre Pira le dice al marqués que se tenían que casar cuanto antes para evitar las habladurías, aunque el marqués quería que su hija fuera duquesa y evidentemente este matrimonio con Julián pues lo impedía. El marqués consiguió un apellido honorable para Julián, le cambió el apellido, estableciendo así el tema de nuevo de la doble paternidad, que desde el principio de la novela va gravitando. Ahora se llamaría Julián de la Vernaye y es teniente. Ya no es cura, automáticamente lo convierten en teniente. Deciden llegar a un acuerdo con el padre de Julián para que afirme que cuidó de Julián desde pequeño, pero que su padre es otro, de alta alcurnia. Incluso Julián empezaba a dudar de que su padre fuera su padre. Julián se incorpora al regimiento, al ejército, y consigue el respeto de todos sus compañeros. Estaba ebrio de ambición, pero no de vanidad. Matilde le mandó un correo urgente diciendo que todo estaba perdido. El marqués no quería el matrimonio. Había recibido una carta de la señora de Renal en la que contaba, bueno, pues todo lo que había hecho Julián y lo acusaba de seducir a mujeres para conseguir sus intereses. Julián salió corriendo y se fue a Berrieres, compró un par de pistolas y disparó a la señora de Renal. Detienen a Julián, lo llevan al calabozo, pero resulta que no había matado a la señora de Renal, ella seguía con vida. Pero ella en realidad quería morir porque se sentía muy infeliz sin Julián. Julián estaba convencido de que él mismo iba a ser ejecutado. Se enteró de que la señora seguía viva y se alegró. No hubiera podido perdonarse haberla matado. Se lo llevan a la cárcel. Lo visita el padre Chelán, su mujer Matilde, que había sobornado a todo lo que pudo y le propone incluso suicidarse con él. Y luego medio con Frilair. Frilair es un pez gordo de la iglesia que se encontró Julián justo cuando fue a visitar al obispo, y Frilair le dice que va a ayudar porque tiene contactos con el jurado, va a intentar influir para que salga absuelto Julián de su crimen. Julián le pide a Matilde que se case con otro y que deje su hijo a la señora de Renal. La señora de Renal, muy angustiada, mandó una carta al jurado para que absorbiera a Julián. El juicio fue muy seguido, todas las damas de la ciudad querían asistir y por las calles pregonaban el retrato de Julián. Julián insistió en el juicio en la premeditación del crimen, el arrepentimiento, en el respeto y la adoración filial sin límites que había sentido en el pasado por la señora de Renal. Bueno, todo el mundo llorando, un espectáculo, todo el mundo a favor de Julián, pero el que manejaba el cotarro era el señor de Valenor, el barón de Valenor, que salió con el resto del jurado y sentenciaron de muerte a Julián. Él había influenciado y bueno, al final lo sentencian a muerte. Julián se negó a apelar la sentencia. La señora de Renal lo visita en la cárcel y le pide que apele la sentencia. La presentará si ella va a visitarlo todos los meses. Ella se arrepentía de la carta que le había enviado a Demole, pero Julián dice que solo la amaba a ella. Se encuentra luego con su padre, vive una cena tensa con su padre, como al principio de la novela. Entonces nos dice el editor que bueno, existen dos mujeres, dos ciudades, dos colores, dos partes, dos libros y dos escenas duras con su padre. Nos explicará cómo lo conteo. No hay gente honorable para Julián. Julián fue guillotinado, Matilde enterró su cabeza, como hizo Margarita con la de su como hizo la reina Margarita con la de su amante Bonifacio de la Mole, y la señora de Renal, que le había prometido previamente a Julián antes de la ejecución no atentar contra su propia vida, 3 días después de que mataran a Julián, murió abrazando a sus hijos. Y así termina todo. Perdón, he duplicado la duración normal de un libro de la mayoría de mis vídeos, pero bueno, había muchísimas cosas que contar. Rojo y negro de Stendhal, un resumen. Bueno, creo que me he dejado muchas cosas porque son 700 páginas y ya está. Si habéis llegado hasta el final, muchísimas gracias. Si os gustó el vídeo, dadle al like y bueno, pues repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con familiares, amigos y gente que tengáis aprecio. Y por cierto, ayudarme, sabéis que me ayudáis mucho si os suscribís al canal y así le damos un empujón entre todos. Muchísimas gracias, hasta la próxima.